después de haber sido detenido, un juez de Quinindé ordenó la liberación de alias Elvi, uno de los cabecillas de los Tiguerones. Las enfermedades respiratorias en niños llenan el 90% de las camas en hospitales de Quito. Las inundaciones en Milagro causan pérdidas por $5 millones según la Cámara de Comercio local. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Hola, Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes con todos. Delincuencia, el blindaje de la impunidad. Un juez de Quinindé ordenó la libertad de alias Elvi, uno de los cabecillas de los Tiguerones. Él fue detenido ayer en San Lorenzo Esmeraldas tras una operación militar y policial, y esta madrugada el juez dispuso medidas alternativas. Paul Romero con el informe. Elvi Ronaldo Zúñiga Girón, alias Elvi, está libre. Estuvo detenido poco más de 24 horas y un juez del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, ordenó medidas alternativas a la prisión y convocó a audiencia de juicio para el próximo 26 de abril. Alias Elvi está procesado por tenencia y porte ilegal de armas. Fue capturado la madrugada de ayer en el sector del cementerio del cantón San Lorenzo, frontera con Colombia. Según información de inteligencia militar, es uno de los cabecillas del grupo delincuencial Los Tiguerones, organización responsable de la masacre en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Para su detención se realizaron 7 allanamientos y se movilizó a cerca de un centenar de militares y policías. Alias Elvi tendría vínculos con la disidencia de las FARC Urrías Rondón, que controla parte de la frontera norte por el negocio del narcotráfico. Yo quisiera preguntarle al juez que se ponga un ratito en los zapatos de policías y militares, que hoy inclusive se encuentran amenazados después de haber hecho tanto esfuerzo, que en 5 minutos le dejen con estas medidas sustitutivas y llamar a un juicio para abril. Quisiera preguntarle si el ciudadano en mención irá a esa audiencia. Ya no lo vamos a encontrar. En 2021, alias Elvi obtuvo medidas cautelares y salió libre. Debía presentarse periódicamente ante el juez, pero no lo hizo durante más de 2 años. Pese al incumplimiento, una vez más recibe medidas sustitutivas. En este caso, para el penalista Pablo Encalada, existe una evidente falla de la justicia. Entonces a Fiscalía le correspondía decir al juez: señor juez, no está cumpliendo la medida cautelar, le solicito que se revise esta medida cautelar y se le imponga una prisión preventiva. Y al no existir un orden de prisión preventiva, recupera su libertad dentro de las 24 horas. Escandaloso, pero eso tiene que ver con la falta de coordinación y falta de acción de los actores del sistema de justicia. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas analiza presentar una queja al juez de Quinindé ante el Consejo de la Judicatura. El trabajo de la fuerza pública para investigar y detener a los cabecillas de las bandas delincuenciales se va al piso por la inacción de la justicia. Además de alias Elvi, se ha liberado a otros jefes de organizaciones delictivas. La liberación de alias Elvi es solo un capítulo más de una serie de decisiones judiciales y administrativas que benefician a cabecillas de organizaciones delictivas. Hace apenas 2 semanas, un juez del cantón Flavio Alfaro en Manabí concedió una medida cautelar y ordenó la libertad de Luis Arboleda, alias Gordolucho, quien según la policía es el segundo al mando de la banda de los Lobos. Lo vinculan con el asesinato al director de la cárcel de El Inca en Quito y con tráfico de drogas. Estuvo preso en el Centro Regional de Cotopaxi hasta el 31 de marzo. Mientras el 14 de febrero salió de prisión Junior Roldán, alias JR, cabecilla de los choneros, gracias a informes favorables del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, que calificaron su buena conducta y sus horas cumplidas en actividades recreativas, artísticas y emprendimientos dentro de la cárcel regional de Guayaquil. Y se espera que el mismo destino tenga a Adolfo Macías, alias Fito, también de los choneros. Diferentes jueces declararon la extinción de 4 condenas por varios delitos y uno de Guayas lo facultó para que pida la unificación de las penas que le restan, paso previo para obtener la prelibertad. La lista es larga. Por ejemplo, el juez de Santo Domingo que liberó a Jorge Glass ha emitido 12 boletas de excarcelación entre septiembre y noviembre de 2022 a favor de acusados por narcotráfico, asesinato y robo.
Otros que han obtenido reducción de condenas y órdenes de libertad son William Alcíbar, alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, y Antonio Camacho, alias Ben 10, de los Chone Killers. La Fuerza de Tarea Conjunta borró 5 grafitis de la banda delictiva Los Tiguerones en una lucha contra el crimen organizado en Esmeraldas. Los uniformados se mantienen en alerta por posibles represalias. Grafitis de tigres y supuestos líderes que identifican a la organización delictiva Los Tiguerones, que operan en la provincia de Esmeraldas, fueron borrados por 200 uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante este fin de semana en un operativo. Al momento se han pintado todo rastro de estas personas, supuestos líderes delincuenciales, narcocriminales. Pero pintar murales de su banda no es lo único que hacen en el sector de la Guacharaca, pues uno de los grafitis se ubica en una cancha que había sido construida por la agrupación. Un financiamiento de ciertas personas que ya los tenemos plenamente identificados y que nuevamente les volvemos a pedir, abandonen esos actos delictivos. La Fuerza de Tarea Conjunta se mantiene alerta. Tomamos todas las medidas de precaución y seguridad y sabemos que va a haber ciertas represalias, pero aquí hay autoridad, hay un gobierno, hay una fuerza pública, está la presencia de Fuerzas Armadas, de la policía. Hay que confiar en las instituciones del Estado. Todos somos responsables de la seguridad del país. Sin embargo, el 12 de diciembre del 2021, el agente Duesis Arlén Valencia Caicedo, quien brindaba sus servicios en la unidad de policía comunitaria La Guacharaca, fue baleado cuando se encontraba de guardia y su muerte se relaciona directamente con haber despintado uno de estos logos. Los uniformados esperan a la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado y que los grupos delincuenciales organizados sean declarados como terroristas, lo que les permite actuar con mayor fuerza. $5 millones diarios en pérdidas reporta el sector comercial de Milagro debido a las inundaciones en el cantón. Los vendedores han salido a las calles no anegadas para vender sus productos, como reporta ahora Diego Cuenca. El 80% de todo Milagro está inundado. Los negocios están con candados, pues los propietarios decidieron no abrir ante la falta de clientes y la pérdida de su mercadería, que se mojó cuando el agua ingresó a los locales. Así, la economía de ese cantón del Guayas está golpeada. Los vendedores ya no resisten. En el centro del cantón se ubica el mercado de La Dolorosa, que quedó anegado. Los vendedores decidieron salir a la calle García Moreno para ofertar sus productos, obstaculizando el paso vehicular en al menos 3 cuadras. Es la única opción que tuvieron para ganar algo de dinero y evitar que los alimentos se pudran. ¿Cuántos días llevan acá? Ya tenemos el día viernes, hasta el día de hoy. Sigue todo de largo porque está lleno. No hay ayuda de ninguna autoridad, nada, sino que nos permite vender aquí en media calle. Porque tenemos que subsistir, si no, ¿de dónde, mi jefe? Según la Cámara de Comercio, por cada día que no abren los locales comerciales, se pierden al menos $5 millones en ventas. Y ya son 4 días que los negocios no atienden al público. El agua sigue estancada y son 150.000 personas afectadas por la falta de obras municipales para evitar las inundaciones y la basura que flota y tapa las alcantarillas. Por su parte, las autoridades locales recomendaron evacuar las viviendas, pero las familias se niegan a salir. Las carreteras que conectan a las provincias de Chimborazo y Guayas están en su mayoría destruidas por las lluvias. El gobernador de Chimborazo pedirá que se declare la emergencia vial. Solo un carril está habilitado en el sector La Comuna Trigoloma del cantón Payatanga, en la vía Valvanera-Bucay en Chimborazo, tras el hundimiento de la carretera. Esta es una de las principales arterias viales que conecta esa provincia con la costa, pero no es la única que está en mal estado. Genaro Wilcapi, dirigente de la comunidad Trigoloma, teme que ya no puedan sacar sus productos por los daños en la carretera. Por las noches está cerrado el paso de los vehículos por la vía, medida que afecta al transporte interprovincial. Y lamentablemente hemos estado pasando con las justas por esa vía, pero ahora sí ya no hay paso. Por ahora el camino alterno para ir de la sierra a la costa es la vía Guaranda, Balsapamba, Babahoyo.
74 personas del cantón Pangua en Cotopaxi abandonaron sus casas para ir a zonas seguras ante el temor que la creciente del río arrase con sus viviendas debido a las lluvias. Patricio Viera recorrió el sector, amplía el tema. La sede barrial del recinto Los Laureles del cantón Pangua en Cotopaxi se convirtió en un albergue para 32 de las 74 personas que tuvieron que abandonar sus casas por estar ubicadas cerca al río Calope, que con el invierno se desborda continuamente y amenaza con llevarse las 12 viviendas en esa zona. Angie Alvarado es una de las perjudicadas que se vio obligada a evacuar. Al hombro todo cargamos, los enseres de las casas, muebles, todo se cargó. En el albergue se instalaron 4 camas para niños y personas de la tercera edad. El resto debe descansar en sillas o sobre el piso. En un pequeño espacio se ubicó una cocina para preparar los alimentos en grupo, con el agua que recolectan de los esteros, tarea que deben hacer en 2 horas, pues en ese tiempo hay energía eléctrica. El espacio reducido en las instalaciones impulsó a que Alejandro Díaz, junto a los 8 integrantes de su familia, armen una carpa en un terreno baldío cercano al albergue, donde guardó los pocos muebles y electrodomésticos que logró sacar de su casa. Nos angustiamos porque no hay plata y no hay que comer ya, pues ya no tenemos. También cerca de la zona del albergue, otro grupo de personas damnificadas empezó a construir una vivienda de madera que les permitirá soportar las fuertes lluvias, y otros, en cambio, han buscado refugio donde familiares. Vamos a la pausa y al regresar, los hospitales de Quito atienden a niños con enfermedades respiratorias. Algunos de los pacientes tienen hasta 3 virus. Y también 4 meses lleva paralizada la construcción de un puente en una de las principales avenidas del norte de Guayaquil que busca descongestionar el tráfico. Ya le contamos. Los hospitales de Quito registran un repunte de casos de enfermedades respiratorias en niños. Incluso hay cuadros de coinfecciones, es decir, menores que dan positivo hasta para 3 virus. Carla Delgado nos cuenta. La mañana de este martes, el área pediátrica del Hospital del IES Quito Sur lució así, lleno. La mayoría de niños son diagnosticados con enfermedades respiratorias. Incluso en los casos más graves necesitan soportes de oxígeno. Cayó con fiebre de 39,5. Solo le pusieron oxígeno porque dice que no tiene oxígeno en los pulmones. Según el gerente de este hospital, la congestión en esta casa de salud no ha cedido. Nuestra ocupación está sobre el 90% de manera constante. Entonces, aquellos casos moderados a graves que requieren hospitalizarse no han disminuido. Dice que incluso muchos menores llegan con coinfecciones, es decir, que son positivos para más de un virus. La población pediátrica, la que está afectando principalmente ahora esta circulación estacional, son aquellos niños de entre 2 y 5 años que no estuvieron expuestos, que estuvieron en casa durante la pandemia o que nacieron durante la pandemia, que no estuvieron expuestos a otros virus, que no estuvieron expuestos a patógenos. También el Hospital de Niños Vaca Ortiz registra casos. El virus incitial respiratorio y la influenza son los que más prevalecen, por lo que la gerente da recomendaciones. La vacunación para la influenza y que deberían todas las mamás, todos los niños ser vacunados. También los hospitales privados reportan una ocupación del 90%. Los más afectados, niños entre 2 y 5 años de edad. En Cuenca, miles de personas salieron a manifestarse por la seguridad y contra los extorsionadores. Aseguran que están organizadas para defender sus barrios e impedir el cometimiento de delitos.
En distintos sectores de Cuenca los ciudadanos se expresan de manera abierta contra la delincuencia. Los parques están sembrados de carteles que advierten a los antisociales, primero de la vigilancia que existe con cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, y luego de las acciones que están dispuestos a tomar si llegan a aparecerse por estos lados. Pero no solo es un asunto de carteles. En la noche, moradores del sector del Turi y de la parroquia Baños al sur de Cuenca salieron a las calles a una marcha pacífica en donde expresaron no solo un pedido, sino un mensaje claro para quienes quieran hacer de sus barrios el objeto de sus delitos. Y llamamos a todo el Ecuador, no solo a Cuenca, a que formemos y no nos dejemos vencer por la delincuencia ni por estos vacunadores. La policía acompañó a los marchantes y los invitó a permanecer unidos, pero también a presentar las denuncias cuando ocurran actos delictivos en sus sectores. Y esto es lo que nos interesa a nosotros como institución, que ustedes se encuentren unidos. Aquí contaban que algunos vecinos han sido víctimas de extorsionadores, pero que ellos no están dispuestos a soportar esta situación, a permitir que la inseguridad se asiente y enseñoree en esta ciudad. Dicen que están unidos para responder con contundencia a los delincuentes. Turi no quiere vacunadores, no quiere delincuencia, quiere vivir en paz. Además, reiteraron el pedido de que la cárcel de Turi sea regional. Según los manifestantes, el traslado de reos peligrosos a ese centro de detención ha provocado un incremento en el accionar delictivo en toda la ciudad. Detonaciones de armas de fuego y hasta explosiones se registraron la madrugada de este martes en la penitenciaría del Litoral, en el norte de Guayaquil. Esos incidentes duraron toda la madrugada, obligaron a cerrar momentáneamente la vía a Daule como precaución, mientras personal militar y policías ingresaban al reclusorio. El Servicio de Atención a Privados de Libertad informó que los reos de los pabellones 3, 5, 8 y 9 se enfrentaron. No hubo heridos ni fallecidos en esa jornada violenta. Vamos a hacer aquí una pausa y más adelante en Televistazo. El presidente ruso Vladimir Putin desafía al ejército de Ucrania y visita a sus tropas en la zona de conflicto. Ya regresamos. La paralización por 4 meses de la construcción de un puente en la avenida Juan Tanca Marengo provoca caos vehicular en el norte de Guayaquil. Todavía no hay fecha para retomar los trabajos, como nos explica Estefanía Arias. En diciembre de 2021 empezó sobre la avenida Juan Tanca Marengo la construcción de este puente de un solo sentido que conectará esa vía principal del norte de Guayaquil con la Antonio Gómez Gold para hacer más fluido el ingreso de carros desde la vía a Daule. Pero ese fin no se ha cumplido. La obra genera un caos ya que tiene 4 meses paralizada. Los carriles se redujeron a 1 en cada sentido por los pilotes del viaducto que se han colocado. Uno llega más tarde, tiene que salir más de mañana y esto por último se hace una poza de agua cuando llueve. Los peatones también se juegan la vida intentando cruzar la vía. Las motos se trepan en la vereda, porque el tráfico está tremendo y la gente va caminando y hasta la atropellan. La obra está paralizada desde diciembre de 2022 por un problema que se toparon los ingenieros en el suelo cuando comenzaron a excavar. Se realizaron los estudios, pero al hacer las excavaciones hemos tenido aguas subterráneas, en las cuales nadie se consideró, nadie notó. Entonces todo lo que estaba en presupuestado para realizar la obra se ha cambiado. Y hasta que el nuevo rediseño esté listo, solo hay un vigilante en la zona para controlar el caos vehicular en las horas pico. Violencia imparable en la provincia de Los Ríos. En medio de una persecución policial en el cantón Buena Fe, un uniformado resultó herido con un disparo en el cuello. De acuerdo a información preliminar, el agente permanece en estado crítico, por lo que sería trasladado a un hospital de otra provincia. En Azuay, el Museo de las Conceptas reabre sus puertas y se constituye como uno de los espacios más importantes de Cuenca por su amplio catálogo de piezas artísticas y de artesanía que dan cuenta del talento, la fe y la historia de una ciudad.
Luego de un cierre de 3 años obligado por la pandemia y las dificultades económicas, el Museo del Monasterio de las Madres Conceptas abre sus puertas al público. Un espacio icónico de la ciudad de Cuenca, a través del cual se pueden recorrer 423 años de cultura, porque este no es un museo de piezas, sino de historia. Que cuenta esta historia a través del arte y del trabajo y de la oración de las monjas conceptas durante 423 años, diríamos hoy día. Aquí podemos encontrarnos con el primer cuadro, que por estos lados lleva la firma de una mujer. Data de 1771, es de María Mercedes. Ahora, con la ayuda de distintas instituciones, se realizaron los trabajos que permiten su reapertura, entre ellas el municipio de Cuenca. Tanto las obras de arte como la infraestructura es indispensable que tenga de alguna forma, reconstrucción en algunos casos y restauración profunda en algunos otros. Pero también la academia está involucrada. Estudiantes de los últimos años trabajan en la implementación de mejores sistemas de iluminación, seguridad y museografía. La intención es que este ícono de la cultura cuencana recupere su condición de imán para el turismo nacional y extranjero. Aquí, como todos sabemos, se recoge la historia de la ciudad, no solamente la historia de la iglesia, es la historia del pueblo, la historia de las mujeres cuencanas y azuayas que durante siglos han vivido en esta casa. El espacio está abierto ya y será lugar de visita obligatoria para quienes lleguen a la capital azuaya y quieran recorrer los mismos espacios, los mismos jardines y el relato que su iconografía plantea y que da cuenta de la vida de un grupo de mujeres que desde 1599 decidió encerrarse para rezar y trabajar, que decidió encerrarse para siempre. Y al volver, un arrecife de coral fue descubierto por científicos de 3 países en las profundidades de las Islas Galápagos. Tendremos los detalles de este hallazgo. La izquierda democrática agudiza su división entre acusaciones de cercanía con el correísmo y con el gobierno. Hay hasta 3 grupos en la bancada de legisladores. Patricio Díaz muestra la situación del Partido Naranja. La división en Izquierda Democrática no es nueva y llegó al punto de que varios de los legisladores de la propia bancada apoyaron la destitución de la vicepresidenta que los representaba en el CAL, Yesenia Guamaní. Ahora ella, junto a varios de sus coidarios, se la ve cerca del correísmo. En esa pugna, el presidente Virgilio Saquicela reconoció a Rodrigo Fajardo como coordinador del bloque y no a Ramiro Narváez, que fue nominado por el otro grupo, con el apoyo de la dirigencia nacional del partido. Ellos acusan al presidente de la Asamblea de buscar su propia bancada. Es que eso está buscando, es la bancada saquicelista que ha sido reconocida de manera ilegal, el señor Saquicela. Lo que se pretende es deslegitimar a través del asambleísta Alejandro Jaramillo y también sus amigos, y también a través del partido deslegitimar esta jefatura de bancada. Pero Jaramillo, cercano a la dirigencia nacional y que fue el primer coordinador que tuvo la bancada, dice que esto tiene que ver con las elecciones de dignidades en la Asamblea y la conformación de comisiones, algo que se decidirá el próximo 14 de mayo. No, señor Saquicela, deje de estar soñando y haciéndole el juego a la bancada de UNES. Deje de estar ofreciendo cosas que ni siquiera va a poder cumplirlas. Nada está dicho, más sin embargo, estas conversaciones son democráticas, legítimas, y obviamente trataremos nosotros también de ocupar algún puesto en el CAL y también en las diferentes comisiones. Pero aunque son evidentes estos 2 grupos, habría otro, de quienes se han mantenido al margen de la pugna. Javier Santos y Lucía Plasencia entre ellos. La solución, dicen, puede estar en una decisión del Comité de Ética del partido, que analiza las posturas, especialmente la del grupo cercano al correísmo. Un arrecife de coral fue descubierto en Galápagos. Un equipo conformado por científicos de 3 países hizo el hallazgo en el fondo del mar. Javier Castro con las imágenes submarinas. Una expedición de científicos del Reino Unido, Estados Unidos y Ecuador descubrió en las profundidades de la Reserva Marina de Galápagos el primer arrecife de coral de aguas profundas que ha sobrevivido durante miles de años. Este hallazgo es importante porque se tratan de ecosistemas prístinos, nunca antes monitoreados, nunca antes estudiados. Nuestro compromiso es continuar con el monitoreo para salvaguardar los ecosistemas y la biodiversidad que aquí hemos encontrado.
El hallazgo se dio en la cima de un monte submarino que se extiende por varios kilómetros entre las islas Santa Fe y San Cristóbal en la parte central del archipiélago. La expedición recorrió más de 1 kilómetro del arrecife a una profundidad de entre 400 y 600 metros. Esta especie es importante por su belleza y alta biodiversidad, pero también por ser una fuente valiosa de información para el estudio de las condiciones marinas. Nos permite saber más acerca de estos hábitats desconocidos. Como todos sabemos, es muy difícil poder tener información de más de los 40, 50, 60 metros de profundidad. Con estas herramientas o estos equipos tecnológicos vamos a poder acceder a esta información. La expedición, que empezó el 27 de marzo y finalizará el 22 de abril, lleva a cabo investigaciones a bordo del submarino Alvin. Tienen por lo menos varios miles de años, si no mucho más. Este descubrimiento es significativo debido a la pérdida masiva de arrecifes de coral en Galápagos después de los fenómenos del Niño en 1982 y 1998, en donde estos terminaron con más del 97% de la especie en la región. Además, este descubrimiento abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la protección del ecosistema marino.